Canal E nos metemos de lleno con el tema de los alquileres, ¿no? Del precio de los alquileres. Estamos en comunicación con Alejandro Brani, experto en real estate y miembro del Consejo Inmobiliario Porteño. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Mariano? Igualmente para mí. Gracias por el espacio y a tu disposición en lo que pueda hacerte útil. Bueno, ¿cómo viene el índice de alquileres, la negociación, ¿no? Venía antes aumentos muy fuertes por la poca demanda, la poca oferta que había ante la gran demanda que había con la ley de alquileres. Ahora cambió la ecuación. Claro, bueno, hablemos, si te parece, hablemos del índice por un lado y después lo que es la oferta en sí, lo que las partes convienen. El índice de contratos de locación que fue creado con la ley allá por junio del 2020, la 27551, después de más de 50 meses de no haber parado nunca de subir, desde septiembre viene en baja. Bajó 5% casi en septiembre, otro 5% en octubre, y ahora, con el nuevo cálculo que nos da para noviembre, que nos da 227,14%, bajó, se aceleró la baja. O sea, en lugar del 5 fue casi el 11%. Llevamos acumulado en 3 meses una caída del 21%. Pero este índice en realidad llegó a tocar el 265% a mediados de julio. O sea, venimos en una franca caída en ese índice, que es anual, aclarémoslo, es para los contratos que se firmaron bajo la 27551, que a pesar de estar derogada, sigue vigente para todos esos convenios que ya se hayan firmado, porque la ley no es retroactiva, sino la derogación de la ley no es retroactiva, sino que es hacia adelante. Entonces, esos contratos tienen ese ajuste anual. Después, en la realidad, como vos decías, de la oferta y los valores y eso, la oferta de alquileres sigue estando, por suerte, porque eso beneficia a los inquilinos fundamentalmente, en niveles muy elevados. O sea, hoy se estabilizó y cayó un poquito, estamos en el 175% más de oferta que el año pasado, pero llegamos casi al 200% en la ciudad de Buenos Aires, y en algunos lugares como el conurbano, en La Plata y en el interior superó el 200%, 210% el aumento de la oferta. Eso hizo que a mayor oferta se retrajeron los valores, y hoy tenemos el informe que hicimos nosotros, que lo sacamos la semana pasada, del Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario Porteño, nos dio que estamos en el 40,5% por debajo de la inflación. A pesar de que algunos medios tienen cuentas todavía un poco más elevadas, como que están más por debajo de la inflación, pero bueno, a nosotros nos dio eso. Se van acomodando los valores, entonces cuando terminan los contratos que vienen con la vieja ley, se están acercando bastante a los valores de mercado, e incluso se tienen que bajar en algunos casos. Y los contratos que se firmaron este año, se han negociado prácticamente todos los valores desde el principio de año. Recordemos que, Mariano, que a principio de año tuvimos 45% de inflación en 2 meses, entre diciembre y enero, y eso fue llegando a los índices, en algunos como el ICL con mayor atraso, pero pegó de lleno, y sí o sí hubo que acomodar. Alquileres que en febrero vos alquilabas en 280.000 pesos, el primer ajuste se te iba a 500 y el valor de mercado era 400. Entonces, eso se fue negociando todo, porque ningún propietario, una vez que eligió al inquilino, que verificó el tema de ingresos, el perfil, la garantía, y eso, quiere que se vaya para después no poder volver a alquilarlo en el valor que le daba de acuerdo al cálculo que daba el ICL. Claro, ¿esto es también, incluye alquileres comerciales o es solamente habitacionales? No, esto estamos hablando de solamente habitacionales. Alquileres comerciales fue siempre, que por suerte nunca no pasó el fenómeno que tuvimos, el daño que tuvimos en los alquileres de vivienda, fue siempre libre en realidad. Incluso con la ley fue específicamente los puntos fundamentales que obligaban. Lo único que coincidía la ley con el tema comerciales y habitacionales es el mínimo de 3 años de contrato. Pero vos los contratos comerciales, con la ley anterior, se podían ajustar ya trimestralmente, con cualquier índice que vos tomabas. En cambio, la ley para vivienda te obligaba al mínimo de 3 años, al ajuste por el índice del ICL, del contrato de locación que elabora el Banco Central, y en forma anual. No podías ajustar cada 4 meses, cada 6, cada nada, como ahora, que es libre convenio y libre acuerdo de las partes. Pero los comerciales fueron siempre libres en cuanto a eso, y la verdad que se han manejado mucho mejor, sin inconvenientes. El problema
que tuvimos durante 3 años y medio fue claramente el tema de los alquileres de vivienda, que por eso afectó. Pasamos a oferta nula. El año pasado teníamos oferta cero. 500 departamentos en alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Una locura, no pasó en la historia argentina. ¿Y qué perspectivas hay de acá hacia adelante? A ver, nosotros creemos que en el nivel que estamos actualmente, que es una oferta en la ciudad de Buenos Aires de alrededor de entre 16.000 y 17.000 inmuebles, estamos en un nivel alto de oferta. Por lo que te decía antes, habíamos tocado niveles bajísimos nunca vistos. Entonces, eso en un momento prácticamente llegó a las 20.000 propiedades, se acomodó, se sigue alquilando, lógicamente, porque lamentablemente mucha gente, a pesar de que hoy aparecieron los créditos y eso, no puede acceder, es un porcentaje bastante mínimo la gente que puede acceder a los créditos hipotecarios para poder comprar. Entonces sigue habiendo mucha demanda de alquileres. El tema es que, bueno, los valores se van corrigiendo, como te decía, una caída con respecto a la inflación del 40 o 50%, muestra que por decirte algo, el año pasado nosotros en 24 o 48 horas cualquier propiedad la alquilábamos, pidiéramos lo que pidiéramos, aunque un propietario a veces le decíamos, no, es una barbaridad, porque bueno, tenía que calcular inflación reprimida por un año porque quedaba congelado. Pero bueno, por suerte ahora eso no pasa y los valores iniciales también dan a la baja. Pero la verdad que sin duda que la derogación de la ley ha beneficiado al mercado de alquileres y a todas las partes que intervienen en él después de una odisea que han pasado durante 3 años y medio. ¿Qué pasa con los créditos hipotecarios, con el blanqueo? ¿Cuánto pueden llegar a subir el precio de las propiedades, ¿no? Para la compra? Mira, la verdad que el mercado en sí ha mejorado. Este año ya sabemos que el 2024 va a ser el mejor de los últimos 6 años, pase lo que pase en los próximos meses. Ahora bien, el mercado de hipotecas viene creciendo porque también veníamos de niveles prácticamente nulos, veníamos de 100 hipotecas por mes. Pasamos el dato anterior del Colegio de Escribanos, que era de agosto, habíamos pasado a 415 hipotecas, y ahora pasamos a 705. O sea, el nivel de crecimiento es alto. Ahora, en el 2017-2018, con la edición anterior, llamémosle así, de los créditos UBA con el gobierno de Mauricio Macri, teníamos 2.000 hipotecas por mes. O sea, estamos muy, muy lejos de ese nivel. En cierta forma, por lo que, teniendo en cuenta que los valores de las propiedades están mucho más bajos que en aquel momento. Se vendían propiedades en un valor determinado en 2 ambientes de $85.000, que hoy podés comprar tranquilamente un 3 ambientes, o sea, un ambiente más por la misma plata y hasta con algo menos también. Eso da claramente mostrado que los valores han bajado y mucho, 40-50% en 5 años. Pero así todo, la barrera más grande que estamos viendo nosotros fundamentalmente es el tema de ingresos. Hoy la gente tiene que demostrar a un grupo familiar prácticamente un ingreso en blanco de 2,5 millones, 2.300.000 pesos, y eso la enorme mayoría de las familias argentinas no califica. Y además tener un 25% del valor en cash, ¿no? Tal cual, claro, exacto. Eso sí, eso siempre, ese 20%, financiando el 80%, que ya hay que demostrar, cuanto más financiás, más ingresos necesitas demostrar. Y además contar con los gastos de la operación, toda la parte impositiva y todo eso, genera que vos tengas que contar prácticamente casi un 30% del valor de la propiedad. Ahora con el dólar estable, ¿se está reactivando un poquito más? Porque siempre que tenés el dólar estable hay más operaciones. Cuando hay algún cimbronazo en el dólar, aunque haya reservas y todo, se queda para después. Sí, tal cual. Nosotros estos últimos meses, este último trimestre, estamos en un promedio de 5.133 compraventas por mes, cuando en realidad los años anteriores estábamos en un nivel de 3.200, 3.300, o sea, ha cambiado bastante. Ahora, cuando yo escucho suba de precios me llama la atención un poco también, porque la suba de precios no tiene que ver solamente con un tema de costos, que sí que ha aumentado mucho el costo de la construcción, tiene que ver también con la demanda. Y hoy estamos verificando que a pesar de la mejora importante, y que nos pone muy, muy contentos, vamos a decir, no se concreta más allá del 5% del total que se ofrece. O sea, esas 5.000 escrituras promedio mensual, o 5.133, como te dije, representan apenas el 5% del total que se ofrece. O sea que con esa demanda, hablar de suba de valores, o sea,
Hoy no pasa como en 2017, 2018, que había una puja de compradores por propiedades hasta 120.000 o 150.000 dólares, que era el boom de los créditos UBA, y eso hizo subir los valores en aquel momento. Por eso la caída viene desde aquel momento de valores. Hoy no pasa eso, estamos lejísimos de eso. Hoy hay propiedades que vos la tenés en venta hace 4 meses y por más que uno piensa que está en un valor razonable de mercado, no tenés visitas siquiera. Entonces, podrá ser en algún lugar puntual, algún producto puntual que estén hablando de subas, pero no se ve en el mercado ninguna respuesta que convalide eso que se dice de suba de valores. No, pasa que por ahí, a ver, lo que tuviste en la primera parte del año fue una inflación que le ganó a la suba salarial, ¿no? Recién ahora se está recuperando. Entonces, el alquiler para muchos inquilinos pesó, ¿no? Pesó mucho. Y a su vez, para muchos propietarios, la renta fue muy baja también. Tal cual, la renta se viene recuperando ahora en los últimos tiempos. El último dato que elaboramos del observatorio del colegio nos dio el 5,4%, cuando en realidad no. Lo que pasa es que también han cambiado las condiciones de contratación. Ahora nosotros hacemos un cálculo de un contrato de 24 meses con ajustes cuatrimestrales por ICL o por IPC. Recordemos que antes los contratos eran de 3 años, con solamente 2 ajustes en 3 años, en el mes 13 y en el mes 25. Yo recuerdo que había sacado un estudio en su momento cuando se cumplieron los 3 años de la ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y había demostrado que los propietarios perdían 3 meses de alquiler por cada año. O sea que al final del contrato un propietario perdía un cuarto del contrato por ese congelamiento durante 12 meses y por esa inflación reprimida y atrasada. Y después los alquileres pegaban un salto del cuádruple o quíntuple porque habían quedado totalmente rezagados. Es al día de hoy que hay gente que paga más de expensas que de alquiler, porque lo que nosotros marcamos como baja de 40 o 50% de los alquileres en función de la inflación, tenemos unas expensas que en promedio el aumento en lo que va del año está en el 140%. Eso realmente se ha descontrolado y hay serios problemas en los consorcios y en los edificios con una mora que históricamente era del 10 o 15%, y hoy estamos hablando de entre 40 y 50, un disparate total. Tal cual. Bueno, pasa también por la baja tasa, ¿no? De interés que se paga los 2 primeros meses, ¿no? Es una tasa muy baja en comparación al mercado. Sí, seguramente, claro. Hoy lo que nosotros vemos de los créditos hipotecarios es que se está volviendo cada vez más competitivo el tema justamente de las tasas. Por ejemplo, el Banco Ciudad sacó una línea específica con una tasa del 3,5%, bastante baja, para lugares puntuales del sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso hace que la gente se interese más también, porque en realidad hay una demanda reprimida y una necesidad de la gente evidente, clarísima, de querer comprar. Lo que pasa es que, lo que te decía, el tema de los ingresos es una barrera importante, la decisión, mucha gente tiene la decisión. Recordemos que los créditos UBA de aquel momento, entre 2017 y 2018, que fue 9 meses cuando el mayor furor de los créditos, la mora es mínima, es menos del 1%. O sea, a pesar de las dificultades, la gente se fue sobreponiendo. En un momento, cuando arrancamos, me acuerdo, la cuota del préstamo era más baja que el alquiler, después eso se dio vuelta y ahora se volvió a equiparar otra vez. Prácticamente cuota de un crédito hipotecario y el alquiler de ese departamento son valores similares en lo que uno tiene que pagar mensualmente. Claro, totalmente. Decías de la renta, ¿no? Que la renta del propietario está en el 5,4% contra, ¿cuánto estaba hace un año? Menos de lo que te decía, hagamos la salvedad que la cuenta que hacíamos era con el único tipo de contrato de locación existente, que era ese, a 3 años con ajustes anuales. Ahí era menos de la mitad. 2%, 2,3%, 1,8%, o sea, nada que ver, ha cambiado por completo, pero ha cambiado porque también, no tanto por el tema de valores en sí, porque los valores en realidad, como te decía, han bajado muchísimo con respecto a la inflación. Es un tema de que cambió la contratación, no es lo mismo ajustar trimestral o cuatrimestral que anual, completamente distinto el cálculo.
Claro, totalmente, porque eso va a hacer incluso que más gente se vuelque a comprar una propiedad para alquilarla y que a su vez haya más oferta, ¿no? También. Tal cual, la derogación de la ley ha sido lo mejor que nos pudo haber pasado para el mercado inmobiliario en sí y para toda la gente que forma parte de él, incluso los mismos inquilinos. Había muchísimos inquilinos, Mariano, que no necesitaban ni querían firmar un contrato obligatoriamente de un mínimo de 3 años, porque hay mucha gente en la ciudad de Buenos Aires que viene a trabajar, viene a estudiar, lo que sea, y lo obligaban a hacer un contrato de 3 años, a pagar un seguro de caución, una fianza que cuesta 2 meses y medio de alquiler, cuando en realidad la persona estaba 9 meses, 8 meses, 10 meses y se iba. Y esas cosas que uno decía, y bueno, no se podía firmar y había que hacer el contrato por 3 años y pagar un seguro de 2 meses y medio de alquiler, que es costosísimo el contrato. Como nunca hubo un montón de convenios en paralelo a la propia norma, porque lo acordaban entre las mismas partes, sin nosotros. Totalmente, gracias Alejandro. Un gusto, Mariano, hasta la próxima, muy amable. Ahí era Alejandro Brani, experto en real estate y miembro del Consejo Inmobiliario Porteño, hablando sobre la desaceleración, ¿no? En el precio de los alquileres y en la renta, ¿no? Este dato clave, la renta para el propietario que se ha duplicado hoy en el 5,4% anual frente al 2,5, 1,8, 2,7 que estaba hace un año, más que nada por la poder actualizar, ¿no? Más los índices acorde con la